Marcos 11, del 12 al 21, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿De qué me sirve leer ese párrafo? ¿Qué cosa me enseña? Jesús maldiciendo una higuera. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es su lección de eso? ¿Para qué? ¿Para solamente leerlo y decir que a Jesús no le gustaban los higos? ¿Cuál es la lectura esa? Cualquiera persona que lo lee dirá: pero bueno, veo que hay un Jesús caprichoso que a la pobre plantita que no está en tiempo de dar su fruto, lo maldice. No lo entiendo. La Biblia tiene sus incoherencias, diría alguno, ¿verdad? Y ustedes hoy en día dirán: hermano, ¿y cuál es la lección de eso? Entonces, primeramente, el evangelista Marcos, al narrar eso, si ustedes se dan cuenta, hemos empezado, dice que Jesús va a Betania, y cuando va a llegar al templo, dice que está caminando con sus discípulos y ve un árbol que le llama la atención. ¿Era qué cosa? Era una planta de higo, una higuera. Pero no era tiempo de higo. No era tiempo de higo. ¿Ustedes conocen a la planta de higo? Cuando no es su tiempo está jalatito, tronquito nada más. No hay nada de planta así, puro tronco. Parece que se hubiera muerto la planta. Yo le digo que yo he tenido plantas de higos en mi casa. Y se pone así. Pero cuando llega su tiempo, todo se pone frondoso. Bien bonito se pone, ¿no? Entonces, Jesús no era tiempo de higos, pero había una planta que no era su tiempo y estaba atrayente, admirable. Y Jesús dice: si está con hojas, es porque tiene fruto. Si tiene hoja y llama la atención, es porque tiene fruto. Y se acerca a ver si había algo y comienza a buscar y no encuentra nada. Y le dice: no tienes nada, no tienes razón de existir, no tienes fruto. Así que no estás cumpliendo la ley de la naturaleza, tienes que dar fruto. La maldijo y al día siguiente se secó. Ahora Marcos narra eso. Hasta ahí, bueno, diríamos, bueno, ya. Pero Marcos, el evangelista Marcos, lo relaciona con el templo de los judíos, con el templo de los judíos. Y el templo de los judíos es similar a la higuera, es similar a la higuera. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando se referían al pueblo de Israel, siempre lo van a comparar con tres plantas muy llamativas de ese tiempo. Uno era la vid, otro era la higuera y otro era el olivo. El olivo siempre lo va a comparar con esas tres plantas. Entonces, los judíos que van a leer ese libro, el Evangelio de Marcos, van a decir: ah, caramba, no, o sea, Jesús de caprichoso no ha maldecido a la higuera, sino que tiene relación con el templo. Y si usted va a leer esa lectura de Jesús maldiciendo a la higuera, tiene que leerlo relacionado con el templo, porque el templo se había convertido en una planta de higuera que llamaba la atención por su pomposidad, por su liturgia,
Tanto así que no solamente los judíos asistían, sino que asistían también paganos. Acuérdense que en el templo había un sitio para los gentiles, ¿sí o no? Acuérdense, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba dividido el templo? Donde entraban los judíos netos, el hombre, y donde entraba solamente la mujer, y había otro patio donde entraban los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué había un patio para los gentiles? Porque era muy atrayente su liturgia, sus cultos, sus festividades de los judíos. Y iba gente en cantidad. Ahora, el templo no era pequeñito. El templo no es como nosotros, ¿no? A veces tenemos una idea, mi templo, ¿no? Así. No, el templo de Jerusalén, que hasta ahorita está, el templo por lo menos es 4 veces el Estadio Nacional, ¿no? Ya es grande, pues, ¿no? Entonces, ahí entraban cantidad de gente. Y entonces llamaba la atención este templo. Marcos lo que quiere que sus lectores entiendan que el templo ya caducó. Y no porque Dios entró en capricho, sino porque Dios le dio un alto, porque toda su liturgia y todas sus festividades, toda su ceremonia, su pomposidad, a nada bueno les había llevado, porque les faltó lo principal. ¿Qué cosa? Dar frutos, frutos. Recuerden ustedes que muchos profetas se quejaron y decían, ¿de qué me sirve tanto sacrificio, tanta ceremonia, cuando yo quiero qué cosa? Justicia, que se acuerden de las viudas, del huérfano. ¿No decía eso? Es que se habían olvidado de esas cosas primordiales. Entonces, Marcos lo va a relacionar así con el templo. Entonces, sus lectores van a decir, ya, o sea que Jesús nos está dando una lección, que hay que llevar fruto, hay que llevar fruto. Jóvenes, usted me dirá, hermano, ¿y qué significa dar frutos? ¿Cómo entendemos eso de dar frutos? Hermano, yo voy a la iglesia, yo estoy puntual, estoy en todas las comisiones, estoy por acá, para allá, hago esto, hago el otro. Amén, hermano. Pero ¿sabe qué significa eso? Son puras hojas. Son puras hojas. Son puras hojas. Lo que yo hago, lo que tú haces, cualquier actividad en la iglesia, son puras hojas. Y no basta con las hojas. Detrás de esas hojas tienen que haber higos, tiene que haber fruto. ¿Me dejo entender? Los frutos van más allá, jóvenes. Tiene que ver con tu carácter y tiene que ver con tu testimonio afuera. Hacia eso apunta, hermanos. El discípulo tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. Hermano, y si traigo a un invitado y todos los sábados lo traigo y me afano con él. Sí, está bien, todo. Está muy bueno eso. Pero déjame decirte que también es hoja. Y el Señor quiere frutos. Amén. Frutos.